Gracias Dios porque eres bueno. Gracias porque siempre nos escuchas, Señor, y gracias porque siempre tienes cuidado sobre cada uno de nosotros. Te agradecemos, Señor, porque podemos estar confiados, Señor, en que tú actúas en cada una de nuestras vidas de múltiples maneras, Señor. Muchas veces lo vemos, muchas veces no lo vemos, Señor. Muchas veces somos un poco desagradecidos, Señor, somos un poco ingratos porque realmente, Señor, tenemos alimento, tenemos techo, tenemos salud, Señor, y aunque vengan situaciones difíciles, siempre hay personas que de repente están en situaciones más complicadas, Señor, que nosotros. Y tú estás con cada uno de nosotros acompañándonos a poder seguir adelante. Permítanos, Señor, que cada uno de nuestros pasos sean, Señor, firmes para poderte servir, para poderte agradar, Señor, a ti. En tus manos pongo las diferentes peticiones, Señor, las que se externaron y las que no se han externado, Padre Santo, también, para que seas tú quien cumpla el propósito en cada una de las vidas, Señor, de las diferentes personas, Señor. Que seas tú quien esté hablándole, Señor, a los que aún no te conocen, Padre. Que seas tú quien convenza de pecado, que seas tú, Señor, realmente quien pueda hablarle a las personas, Señor, y que ellos puedan venir a tus pies, que ellos puedan rendir su vida, Señor, al 100% ante ti. Te agradecemos, Padre Santo, por este tiempo de poder compartir, por el tiempo de oración, Señor, y Bueno, principalmente por arranquemos el de lleno tiempo con este de análisis. Esto está mensajes, pensado Señor. casi como una Te guía damos gracias por devocional o todo. En el pastoral para nombre de que Cristo en Jesús. grupos de Amén estudio podamos y sumergirnos en amén. la teología y la sabiduría práctica de la epístola de Hermano Eric, Judas. Es un el texto tiempo es tuyo. sumamente corto. Perdón, Namán, por esa interrupción. No logré que el video se detuviera. No hay problema, no te preocupes, no Más pasa porque nada. estoy haciendo experimento Parte con de la los tecnología, experimentos. ¿verdad? Bueno, gracias a todos por su fidelidad, por su tiempo con nosotros. Ahorita voy a compartirles un pequeño video, ¿verdad? También sobre la carta de Judas, pero de una perspectiva distinta a la que vimos la semana pasada. Entonces, vamos a arrancar con este video. Ahora lo que necesito es encontrarle, ok, aquí es. Bueno, arranquemos de lleno con Vamos este para adelante. análisis. Esto está pensado casi como una guía devocional o pastoral para que en grupos de estudio podamos sumergirnos en la teología y la sabiduría práctica de la epístola de Judas. Es un texto sumamente corto, sí, pero está verdaderamente cargado de un mensaje urgente, profundo y que sigue siendo súper relevante para la iglesia de hoy. Nuestra ruta de estudio hoy es bastante clara. Pasaremos por el verdadero Judas y Jesús, el misterio de la kenosis, luego las falsas doctrinas y el juicio final. De ahí pasamos a cómo luchar por la fe y cerramos con la Trinidad en armonía. Sección 1. El verdadero Judas y Jesús, definiendo al verdadero autor. Hay una ironía histórica que resulta fascinante. A veces, hoy en día, vemos una obsesión tremenda con textos gnósticos ficticios, como ese famoso Evangelio de Judas, que básicamente es un escrito tardío, esotérico, que nos quiere vender a un Cristo completamente diferente, despojado de su divinidad. Nada que ver con la realidad. El verdadero Judas de la Biblia, siendo el medio hermano del mismísimo Jesús, imagínense. Él se negó rotundamente a usar esa conexión familiar para sacar ventaja. Cero nepotismo. Prefirió identificarse simplemente como un siervo humilde y un defensor del Evangelio verdadero. Y bueno, tener clara esta diferencia desde el arranque es vital para entender la verdadera autoridad que tiene esta carta. 2. El misterio de la kenosis, la forma de un siervo. Hablemos de esto, porque es alucinante. La kenosis es ese misterio teológico profundo donde Cristo literalmente se vacía a sí mismo. Pensemos en esto por un segundo. El Dios soberano del universo decide despojarse de su gloria, tomar la forma de un humilde siervo y vivir en carne para ser el Salvador. Es increíble. Y fue exactamente este nivel de condescendencia lo que le voló la cabeza a Judas y lo inspiró a actuar igual. Él entendió que no se trata de presumir títulos terrenales, sino de imitar esa actitud celestial.
Es un llamado directo para todo creyente a vivir una misión de servicio genuino en este mundo. Y de aquí se desprende una teología riquísima. No estamos hablando de un simple líder moral o un buen hombre. Para nada. La epístola defiende a capa y espada la deidad absoluta de Cristo. Nos lo presenta como ese Salvador misericordioso, el dador de vida eterna, que se mueve por amor puro. Pero ojo, al mismo tiempo y sin ninguna contradicción, es el Señor soberano y el juez final de todas las cosas. Es un equilibrio monumental que hace pedazos cualquier enseñanza que intente rebajar o diluir su identidad divina. 3. Falsas doctrinas y juicio final, la amenaza posmoderna. Si analizamos la estructura de la carta, vemos que es súper metódica. Judas dedica una porción enorme del texto a darnos literalmente una radiografía de la apostasía. Es un manual pensado específicamente para alertar, proteger y preparar a la iglesia de manera sistemática frente a cualquier infiltración de falsos maestros. Y aquí viene algo que nos debería hacer mucho eco. Las amenazas espirituales de ese primer siglo son como un espejo de nuestro entorno posmoderno actual. Estos falsos maestros básicamente agarraban la inmensa gracia de Dios y decían, genial, tenemos pase libre para hacer lo que queramos, convirtiendo todo en libertinaje. Promovían un relativismo donde negaban la soberanía moral de Cristo. Pero la respuesta es contundente. Al usar los ejemplos de Sodoma, Gomorra y los ángeles caídos, se subraya una verdad inalterable. El estándar de justicia de Dios no ha cambiado ni un milímetro. Es el mismo de ayer, y el juicio contra la rebelión es un hecho inevitable. Para darle aún más peso a esto, la advertencia se ancla en las profecías antiquísimas de Enoc. Esto es fascinante porque nos demuestra que la segunda venida de Cristo, la famosa parosía, siempre ha sido desde el principio esa garantía histórica y definitiva del juicio final. Es la certeza absoluta de que tarde o temprano todas las acciones rendirán cuentas ante el juez supremo del universo. 4. ¿Cómo luchar por la fe? Pasos pastorales para los creyentes. Llegamos a una de las palabras griegas más impactantes de este texto. Epagonisestai. Significa contender ardientemente, casi agonizar en el esfuerzo. Es una metáfora traída directamente del mundo de la lucha libre. O sea, nos dice que defender la fe no es sentarse pasivamente a debatir ideas bonitas. Para nada. Es un combate activo, un cuerpo a cuerpo constante contra las fuerzas de la oscuridad, con un solo objetivo: proteger celosamente el tesoro invaluable que es la verdad del Evangelio. Y como todo buen pastor, Judas nos deja el manual de supervivencia. Frente a la infiltración de doctrinas tóxicas, la instrucción no es salir a atacar destructivamente a los demás. Cero. La estrategia se basa en 3 pasos proactivos y ascendentes. Primero, edificarnos activamente sobre el fundamento de nuestra fe. Segundo, cultivar una vida de oración constante impulsada por el Espíritu. Y tercero, tomar la decisión diaria de mantenernos firmes en el amor de Dios. Así es como realmente prosperamos cuando el entorno busca derrumbar nuestras convicciones. 5. La Trinidad en armonía, seguridad divina. Después de pasar por escenarios sombríos, de herejías y juicios inminentes, que pueden sonar bastante fuertes, el texto nos regala una paz inmensa. Nos revela que la salvación no es un esfuerzo desarticulado. La Trinidad completa trabaja unida. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo operan en una armonía perfecta, en un consenso divino absoluto para lograr algo sublime: mantenernos seguros, protegidos de la apostasía y sostenidos con firmeza a pesar de toda la hostilidad del mundo. Es un ancla espectacular para el alma. Para cerrar todo este análisis, nos encontramos con esta doxología espectacular que actúa como un broche de oro. En medio del caos actual, de los debates y las presiones del día a día, ¿existe acaso un pensamiento más inmensamente reconfortante que saber que solo Dios tiene el poder absoluto para evitar que tropecemos? Y la pregunta con la que quiero que nos quedemos hoy es esta: ¿estamos permitiendo que esta maravillosa garantía de la Trinidad transforme nuestra forma de luchar por la fe? ¿O seguimos intentando resistir las presiones de este mundo posmoderno usando únicamente nuestras propias fuerzas? Bien, luego de este pequeño resumen, vamos a pasar al estudio, vamos a retomar, vamos a repasar algunas cosas de la semana pasada
¿sí? Vamos a retomar algunas cosas de la semana pasada y vamos a seguir avanzando. Habíamos, habíamos quedado en ver hoy aquel esquema que hablaba de Israel, de los ángeles caídos y de Sodoma y Gomorra. Entonces, voy a comenzar a compartir de nuevo con ustedes para darle seguimiento a la presentación. Bien, permítanme. Ok. Entonces, estamos en el estudio de la carta de Judas, 25 versículos que son pura dinamita. Ya hablamos, ya el video nos aclaró quién es el autor, cómo se presenta, y eso nos da una lección de cómo debemos presentarnos nosotros. A veces pensamos que por ser pastores o misioneros o maestros, eh, somos mejores que otros hermanos, y no es así. Esta condición, esta palabra siervo, nos ubica, nos hace aterrizar, poner los pies en la tierra de forma clara y nos dice que somos esclavos, puestos para servir, no para ser servidos. Y un verdadero siervo de Dios se distingue en eso. Está para servir a sus hermanos en Cristo y no para qué, y no para sacar provecho de ellos. También vimos que somos llamados, ¿verdad? Esa palabra kletois en el Nuevo Testamento no es una simple invitación, sino que nos habla de que Dios es quien toma la iniciativa en la salvación. La salvación no comienza en el hombre, no es producto de la búsqueda humana, es Dios que convoca al pecador para que se relacione con él. Hechos 17:30 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y aunque el llamado es real y es poderoso, la Biblia también nos presenta la responsabilidad del hombre de responder con fe a ese llamado de Dios. No tenemos que poner como algo absoluto el concepto como determinismo rígido. Es decir, Dios no escogió a unos cuantos para ser salvos y dejó de lado a otros para que se condenen. Él hace una invitación franca y abierta. Dios llama al hombre y él es el responsable de responder a ese llamado. También Lucas usa una frase para, para referirse a los lectores y les dice, amados en Dios Padre. Y aquí se revela la causa interna del acto salvador. La salvación nace del amor activo de Dios y no del mérito humano. No es una decisión fría, no es una respuesta de que yo soy muy digno. Es una iniciativa motivada por compasión. Dios vio que el hombre estaba perdido, que por sí mismo nunca iba a encontrar el camino de salvación y Dios mismo proveyó ese camino en Jesucristo. De hecho, en Juan 14:6 Jesús dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esto implica que el creyente no es tolerado. Una cosa es la tolerancia, me lo aguanto porque no me queda otra, porque pobrecito, sino que es amado intencionalmente.
lo que precede todo todo el plan de salvación creado por Dios es su amor hacia nosotros. Este amor precede, acompaña y sostiene la salvación. Por amor a sí mismo y por amor a nosotros, Dios prometió que si creemos en su Hijo, seremos hechos hijos de Él. Dice Juan 1:11 y 12, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron les dio potestad, les dio derecho de ser hechos hijos de Dios. Y este hecho corrige dos errores de interpretación o de posición teológica en cuanto a la salvación. Primero, el hombre no puede ganarse el favor de Dios. No hay manera de que realmente por nosotros mismos agrademos a Dios de tal forma que nos ganemos la salvación. Y la salvación tampoco es un mero mecanismo. La salvación es todo un acto de amor hecho por Dios. Cuando entregó a Cristo en la cruz, cuando Jesucristo voluntariamente dejó que lo mataran. Recuerden que él dijo en Juan capítulo 10, si no me equivoco, nadie me quita la vida, sino que yo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y finalmente somos guardados. Tenemos seguridad de nuestra salvación, guardados para Jesucristo. La palabra que se traduce como guardados indica una acción continua con efecto permanente. Es decir, la salvación primeramente no depende de nosotros, depende de lo que Cristo hizo en la cruz. Y no es solamente una salvación inicial, es la preservación constante de esa salvación que viene de parte de Dios. Dios preserva activamente al creyente. Eso implica una protección espiritual real. Ahora, no significa que tenemos licencia para pecar. La gracia no es tolerancia al pecado. Dios no tolera el pecado, ni por asomo. No nos equivoquemos. La salvación automática, sin perseverancia, no existe. Y no estoy hablando de obras y no estoy hablando de perder la salvación, sino que Dios guarda a los que permanecen en la fe. Y solo un verdadero hijo de Dios permanece en la fe. Solo un verdadero hijo de Dios persevera en la fe. Entonces somos llamados por iniciativa divina, somos amados por motivación divina y somos guardados por una acción continua de parte de Dios. La salvación entonces es iniciada por Dios, motivada por su amor y sostenida por su poder. Ahora, cuando decimos que no hay fugas en esa tubería de la salvación, por así decirlo, nadie puede escapar de su protección. Recuerden que Jesucristo dijo en Juan 10:27 al 30, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Pero también hay advertencias. Vamos a Hebreos. Hebreos 3:12 al 19. Nos dice, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, esa palabra es clave, para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy,
para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Entonces, quien no ha creído verdaderamente en Cristo, no puede perseverar en la fe. Judas 5 nos dice, mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Entonces, hermanos, la preservación divina no elimina la responsabilidad humana de perseverar en la fe, no para salvación, sino como evidencia de la salvación. En otras palabras, nuestras obras no sostienen nuestra salvación. Nuestras obras dan evidencia de ella. Como dice Santiago, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Nuestras acciones dicen realmente quiénes somos. Entonces, ser guardados no elimina la perseverancia. La perseverancia es el instrumento que Dios usa para guardar. En términos simples, no perseveramos para ganar la salvación ni para mantenerla. Perseveramos porque estamos siendo sostenidos por Dios. En Judas 1 dice, guardados en Jesucristo. Esa es la protección activa de Dios. Pero en Judas 21 dice, conservados en el amor de Dios. Y eso da una tensión intencional de parte de Dios. Hay una acción divina que demanda una responsabilidad humana. Dios guarda, el verdadero creyente permanece. Dios preserva, el verdadero creyente persevera. No son excluyentes, son complementarias. Entonces, ¿por qué es necesaria la perseverancia si la salvación no se pierde? Porque distingue la fe genuina de la superficial. El ejemplo está en Mateo 13, la parábola del sembrador. Y dice que algunos creen por un tiempo, pero no perseveran. Hay gente que llega a la iglesia. Qué bonito esta gente. Qué bonito cantan. Qué bonito que oran. Qué alegres que se ven todos. Me voy a quedar aquí. Y esa persona aprende a hablar como cristiano, aprende a vestir como cristiano, aprende a caminar como cristiano, aprende a hacer cosas que hacemos los cristianos, los hijos de Dios, pero no se ha arrepentido. Entonces, esa persona no puede perseverar en la fe. Llegará un momento en que la presión del mundo lo distraiga, lo aplaste y vuelva al camino antiguo de pecado que tenía. La perseverancia no crea la fe verdadera, da evidencia de ella. En Judas se nos dice que hay infiltrados, que hay juicios sobre los que creyeron externamente. Eso significa que no todo el que parece salvo, no todo el que se llama cristiano, lo es verdaderamente. Y eso es algo que nadie puede saber. Ninguno de ustedes puede saber si yo soy un verdadero hijo de Dios. Aunque dice la Biblia, por sus frutos los conoceréis. Entonces hay una forma. Lo que pasa es que la mayoría de ustedes están muy lejos de mí como para saber cómo vivo, cómo actúo en determinadas situaciones, como para conocer si soy ético de acuerdo con la palabra de Dios.
Y entonces las personas que están más cerca de mí, mi esposa, mis hijos, mis nietos, mis vecinos, son los que pueden, voy a usar una palabra, juzgar mi cristianismo desde las perspectivas externas. Pero aún esto puede engañar. Conocí un hombre que después fue un gran amigo mío y a él cualquiera lo confundía con un verdadero cristiano. Era un hombre generoso, desprendido. Aunque tenía mucho dinero, el dinero no era su Dios. Él no estaba apegado al dinero. Era un hombre amable, de una cultura y educación exquisita. Y ese hombre, por su condición, no entendía que él necesitaba arrepentirse, porque él decía, ¿arrepentirme de qué? Yo ayudo al pobre, al necesitado, hago buenas obras, tengo un lenguaje educado, decente, yo no digo malas palabras, soy fiel a mi esposa. Entonces, para este hombre, permítanme un segundo, por favor. Para este hombre era difícil entender el arrepentimiento. Y cierto día, tomando café con él en la cocina de su casa, estábamos hablando del tema y comencé a hablarle del arrepentimiento de Jesucristo, ¿verdad? Vimos historias como la de Nicodemo y de pronto él me dijo, Eric, acabo de entender, él era chileno, y me dice, acabo de entender lo que entendió don Jaime, que me tengo que arrepentir porque soy pecador. Y en ese momento don Jaime Labra, así se llamaba él, recibió a Cristo en su corazón. Se arrepintió de su pecado, reconoció que solo la obra de Cristo podía salvarle y comenzó a vivir la vida cristiana. Los cambios en él fueron más internos que externos, porque como les digo, ya él por sí mismo, por su educación, naturaleza y vocación, parecía cristiano. Pero él entendió que necesitaba arrepentirse. Y si usted todavía no entiende claramente lo que es arrepentirse, es más, si usted cree que nunca realmente se ha arrepentido, usted necesita de Jesucristo. Porque por mucho que vaya a la iglesia, por mucho que predique, por mucho que testifique, por mucho que haga, no es un hijo de Dios. Si no se ha arrepentido, no está bajo la protección de Dios. No ha escuchado el llamado, no se ha convertido en objeto del amor de Dios y no está guardado por Jesucristo. Está condenado al infierno. Pero dice el dicho, mientras hay vida y esperanza. Y hoy es el día en que usted puede reconocer si no se ha arrepentido, arrepentirse y pedirle a Cristo que le salve. Porque no todo el que parece salvo lo es verdaderamente. Entonces, ciertos pasajes que algunas personas te enseñan que la salvación se pierde, los usan para enseñar que la salvación se pierde, no lo son tal, como Hebreos 3:12 o Colosenses 1:23. No contradicen la seguridad de la salvación, sino que nos invitan a perseverar como evidencia de nuestra salvación. El creyente verdadero escucha la advertencia y persevera. Pero si la salvación no se pierde, entonces no importa perseverar, ¿no? Porque reduce la salvación a algo mecánico. Yo hago una oracioncita, Jesús entra en mi corazón y soy salvo por la eternidad. Pero no es tan fácil, porque tiene que haber una transformación interna. Si realmente el Espíritu de Dios viene a morar en nosotros, las tinieblas que había en nosotros van a desaparecer y va a comenzar una transformación real que nos va a llevar a una fe que evidencia nuestra identidad en Cristo. La salvación verdadera no se pierde, pero tampoco existe sin perseverancia.
Un verdadero cristiano persevera en la fe, se mantiene. No que no pueda pecar, somos pecadores. Más adelante vamos a ver cómo en Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y antes dice que si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Pero piensa la salvación de esta manera. Piensa en la salvación como un puente que ya está construido. Usted no camina por el puente para construirlo. Usted camina sobre el puente porque ya está construido y el puente le sostiene a usted. Es igual con Dios. Él es quien sostiene nuestra salvación y Él es el que nos ayuda a perseverar. Sin Dios en mi vida, yo no puedo perseverar en la fe. También vimos que hay peligro. En Judas, versículo 3, Judas cambia violentamente su discurso y habla de contender ardientemente por la fe. Esa palabra, como vimos en el video, proviene del ámbito de la lucha libre, del atlético, la lucha grecorromana. Y es una forma de la palabra agonizar. Implica que tenemos que trabajar, que contender, que pelear duramente por la fe hasta el agotamiento, hasta casi morir por ella o morir por ella. No es una postura pasiva, sino una lucha vehemente, denodada, que requiere toda nuestra fuerza, toda nuestra valentía. Es una lucha continua. Este verbo está en tiempo presente, lo que indica que la batalla por la verdad es una responsabilidad constante y no un evento único. Tenemos que luchar por la fe constantemente. Tenemos que defenderla porque es valiosa, es preciosa. Así como los objetos de valor en una galería, pinturas de grandes artistas, eh, están protegidos por guardias, la verdad del Evangelio debe ser resguardada, protegida, defendida, y esa responsabilidad está sobre nosotros. Entonces, ¿qué es la fe y por qué se lucha? En este contexto, la fe no se refiere a la creencia personal o confianza individual en Dios, sino al cuerpo de verdades esenciales del Evangelio. Estamos hablando de la doctrina, de la sana doctrina que nos hace la común fe, la fe en la cual creemos todos y que nos hace caminar a todos en la misma dirección. Y tiene dos características claves. Fue dada una vez, entregada por Dios al mundo a través de los apóstoles y profetas de manera definitiva. No necesita ser entregada de nuevo ni puede ser suplantada o complementada. Y es para todos. No es una fe individualista que cada uno construye a su gusto, sino que es una base común que une a la comunidad de creyentes. Es algo que Dios nos entregó, ya está hecho. No está para ser moldeado, sino para moldearnos a nosotros. ¿Cómo podemos contender por la fe? Podemos dar un testimonio inquebrantable, apoyar a ministros, pastores, evangelistas, misioneros, maestros que honran la palabra de Dios. En misiones hay tres palabras: orar, dar, ir. Si usted no puede ir, puede dar. Y si por alguna razón no puede dar, estoy hablando de dinero para sostenimiento de los misioneros, usted puede orar. Y orar todos podemos hacerlo, pero oremos con nombres y apellidos. Investigamos, bueno,
¿Qué misioneros está sosteniendo nuestra iglesia o nuestra federación? ¿O qué misioneros conocemos? El domingo, si Dios lo permite, vamos a tener un misionero en la iglesia. Ya lo hemos visto aquí en el grupo, Alexis Gibbons. Alexis está hace muchos años en Dominicana. Bueno, por él podemos orar. Pero de repente alguien dice, yo puedo dar para ayudar en su sostenimiento y en su ministerio. Y de repente alguien dice, yo puedo ir y reforzar el trabajo que está haciendo. Orar, dar, ir. Tenemos que negar cualquier apoyo o aliento a los falsos maestros y doctrinas erróneas, pero también tenemos que saber reconocerlos. Ahora, esto no es un llamado solo para los líderes cristianos, pastores, misioneros. Cada cristiano debe pelear ardientemente por el evangelio en el lugar donde Dios lo ha puesto. ¿Por qué? Porque hay hombres peligrosos. Hay hombres que han entrado encubiertamente, de manera desapercibida en la iglesia, y son peligrosos porque convierten la gracia de Dios en libertinaje. Ya somos salvos, podemos hacer lo que queramos. Judas habla de sensualidad y luego hace referencia a Sodoma y a Gomorra. Ellos niegan a Jesucristo, rechazan la soberanía y deidad de nuestro Señor Jesucristo, promoviendo una cristología falsa que ataca la unidad de la iglesia. Debemos librar una batalla contra huestes espirituales de maldad que buscan destruir nuestra fe. Versos 3 y 4 dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, común no porque sea corriente, sino porque la compartimos todos, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. ¿Y cómo los identificamos? Bueno, porque tratan de justificar el pecado diciendo que, bueno, es que todos somos pecadores. Por ahí decía alguien que estaba en fornicación, es que yo tengo necesidades. Por ahí decía alguien que estaba en adulterio, es que yo puedo ser, yo tengo derecho a ser feliz. Pero esa no es la forma de Dios. Estas personas no llegan como enemigos visibles, sino como parte de la iglesia. Usan un lenguaje cristiano parecido al nuestro. Conocen doctrina básica. Se integran a la iglesia sin levantar sospecha y evitan mostrar sus verdaderas convicciones al inicio. Pero no todo el que habla como cristiano piensa y actúa como cristiano. No podemos evaluar a las personas solo por su carisma o conocimiento bíblico. Hay que observar su trayectoria, no solo las primeras impresiones. ¿De dónde viene? ¿Cuál ha sido su camino? ¿Cuáles son sus frutos? Tenemos que evaluar coherencia entre enseñanza y vida. Ellos usan una táctica de subversión teológica. No niegan la verdad abiertamente, la distorsionan. Como le dijo Jesús, perdón, como le dijo Satanás a Jesús en el desierto. ¿Recuerdan? Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios, lánzate al abismo, porque a sus ángeles mandará acerca de ti para que no tropieces con tu pie en piedra. Estaba torciendo levemente la palabra de Dios, creyendo que podía engañar a Jesús, pero Jesús le respondió con la palabra de Dios.
y el diablo tuvo que huir de él. Entonces, estos hombres usan la gracia como excusa para pecar, minimizan el pecado. Eso no es tan grave, eso no es tan malo. Ahora todo mundo hace eso. Eliminan límites morales claros, presentan a Dios como permisivo y no como santo. Dios sí entiende, no importa cómo vivas, la gracia cubre todo. No hay que luchar contra el pecado. Redefinen el pecado para hacerlo aceptable. Como decía un pasaje por ahí, a lo bueno llamarán malo y a lo malo llamarán bueno. Pero donde la gracia elimina la santidad, ya no es la gracia de Dios, ya no es bíblica. Toda enseñanza debe mantener esa tensión bíblica, gracia y transformación. Aquel que no es transformado momento a momento, día tras día, durante su vida aquí en la tierra, es porque no ha conocido a Jesucristo. Es porque no es salvo, aunque lo parezca. Y entonces el problema final no es moral, es cristológico, es de autoridad. Niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Ahora, no siempre lo niegan con palabras, sino con su estilo de vida, con su enseñanza, con su rechazo a la autoridad de Cristo. ¿Cómo lo detectamos? Jesús es presentado como Salvador, pero no como Señor. Porque una cosa es que Jesús sea mi Salvador y otra cosa es que sea mi Señor. Él mismo dijo, por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo os mando? Cuando hacemos lo que Cristo nos manda, entonces Él es nuestro Señor. Y Él dijo, si me amad, guardad mis mandamientos. Si Cristo no gobierna en mi vida, lo estoy negando, aunque lo mencione, aunque hable de Él. Entonces, esta enseñanza de estos hombres somete al creyente al señorío de Cristo o lo libera de Él. Entonces Judas presenta un patrón para reconocer a estos falsos maestros, a estos infiltrados del mal. Se infiltran teniendo una apariencia correcta. Luego distorsionan la doctrina, pretenden corromperla y niegan la autoridad de Cristo en la práctica. Entonces, un falso maestro no siempre es evidente al inicio, pero siempre será detectable en su fruto doctrinal y moral. Pero para eso, usted y yo tenemos que conocer la doctrina. Para eso usted y yo tenemos que saber en qué creemos y tenemos que saber por qué lo creemos. Entonces, cuando vayamos a buscar a alguien para un liderazgo, no podemos evaluarlo solo por sus dones o conocimiento. Hay que examinar su carácter y su doctrina profundamente y no tolerar desviaciones ni aunque sean pequeñas. La doctrina no es negociable. Para creyentes, tenemos que conocer la doctrina bíblica personalmente, desarrollar discernimiento y no dependencia ciega. Ustedes no pueden creer todo lo que yo digo. Confróntenlo con la palabra de Dios. Y si estoy equivocado, confróntenme. Y si yo tengo a Cristo, voy a aprender, voy a corregir y voy a enseñar correctamente. Hay que evaluar todo a la luz de la palabra de Dios. Un falso maestro, según Judas 4, es alguien que parece parte del pueblo de Dios, pero distorsiona la gracia para justificar el pecado y en la práctica rechaza la autoridad de Cristo. Bueno, creo que se nos fue el tiempo en el repaso, ¿verdad? Hoy estuve trabajando en el mensaje
Y creí importante repasar estas cosas y poner otras notas al respecto. Judas 5:7, más quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, homosexualismo, lesbianismo, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Ahora, aquí Judas no está dando historias aisladas. Esas historias de Israel, de los ángeles caídos, Sodoma y Gomorra, están conectadas. Él está construyendo un patrón intencional, un patrón común en los tres casos. Ellos tenían un privilegio. Los israelitas fueron salvados milagrosamente de Egipto, rescatados de Egipto. Los ángeles tenían dignidad celestial, estaban en la misma presencia de Dios sirviéndole a Él. Y Sodoma y Gomorra eran ciudades prósperas en la llanura. Pero Israel, por su incredulidad, fue castigado, destrucción en el desierto. Los ángeles abandonaron su morada legítima y quisieron ser independientes de Dios, siguiendo a Satanás, y fueron guardados en prisiones eternas bajo tinieblas. Y Sodoma y Gomorra, ciudades prósperas en la llanura, se fueron por la corrupción sensual. Yo tengo derecho a sentir. El placer es algo natural, pero también está ordenado por Dios. Y comenzaron a probar cosas que iban en contra de la santidad de Dios. Comenzaron a practicar el homosexualismo y el lesbianismo y la corrupción sexual, las orgías, y fueron exhibidas como ejemplo del castigo del fuego eterno. Ahora, en esta progresión que hace Judas hay un avance en la gravedad. Israel, incredulidad interna, fallo en su fe. Los ángeles, rebelión estructural, fallo en su posición, desconocieron la autoridad de Dios. Sodoma y Gomorra, corrupción total, fallo moral y ontológico. Ya no, ya no sabían ni quiénes eran. Perdieron el sentido de su ser. Y esto muestra que el problema no es ignorancia, sino rechazo deliberado de la verdad conocida. Los sodomitas y los habitantes de esas ciudades sabían lo que estaban haciendo y sabían que no era correcto. Judas nos muestra estos ejemplos no como datos históricos, sino argumentativos. Está diciendo que tener privilegios espirituales, ojo con esta frase, que tener privilegios espirituales no garantiza una salvación final. Recordemos que, y no estoy hablando de la pérdida de la salvación, recordemos que Israel, los ángeles caídos y Sodoma y Gomorra no estaban en un contexto de la gracia, y que la gracia no implica tolerancia al pecado. Un verdadero hijo de Dios no puede vivir en pecado. Primera de Juan 5, 1, 5 al 9 nos dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Pero ojo, aquí no se trata de si pecamos por naturaleza, sino de si vivimos en pecado por elección.
Primera de Juan 2, 4 al 6 dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. No estamos hablando de perder la salvación entonces, sino de nunca haber sido salvos, de nunca haber nacido de nuevo, pero vivir creyendo que somos hijos de Dios sin que haya habido un verdadero arrepentimiento en algún momento de nuestra vida es un error que es fatal, su consecuencia es eterna. La apostasía siempre termina en juicio y Dios ya ha demostrado cómo responde a la rebelión. Todo privilegio espiritual conlleva responsabilidad. Cuando ese privilegio es rechazado deliberadamente, el juicio de Dios es seguro, justo y ejemplar. No es desproporcionado. Vamos a terminar aquí por hoy. La próxima semana vamos a continuar con el estudio, viendo la jerarquía de autoridad y jurisdicción espiritual en Judas, versos 8 y 10. Vamos a continuar ahí la próxima semana. Que el Señor les bendiga. Voy a dejar de compartir en este momento y terminar la transmisión. Permítanme un momento, por favor.